Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este taller sobre cómo identificar bulos de salud y publicar con impacto. Yo soy Carlos Mateo, soy el coordinador de Salud Sin Bulos y me acompaña Beatriz Robles. Ahora la presentaré adecuadamente. Organizamos este taller en colaboración con DKV. Como siempre, nosotros desde Salud Sin Bulos tenemos total transparencia. DKV no ha influido en los contenidos y, bueno, pues quien nos apoyan en Salud Sin Bulos lo hacen pues por responsabilidad social corporativa, pero no hay ningún condicionamiento más allá. Dicho esto, pues vamos a pasar a la presentación, como os decía, de bueno, quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pues Beatriz, a quien veis también en imagen, pues es una persona archiconocida para todos los que estéis pendientes de los temas de nutrición. Es nutricionista, experta en tecnología de los alimentos, escritora, ha publicado ya un libro recientemente con mucho éxito, es Cazabulos de Salud Sin Bulos. Y hola Beatriz, ¿qué tal? ¿Puedes activar el micro? Hola Carlos, hola a todos, muchísimas gracias a todos por estar aquí y gracias por esta presentación, Carlos. Lo de escritora me deja un poco para allá, pero sí, bueno, vamos a decir que tengo un libro y que soy cazabulos por vocación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues nada, yo soy también director de una agencia de comunicación con salud y, bueno, coordino el Instituto de Salud Sin Bulos desde hace 2 años y medio que lo presentamos. Bueno, vamos a ver un poco durante toda esta presentación diferentes temas. Vamos a hablar de la amenaza de los bulos de salud, de las motivaciones de los bulos, por qué no los creemos, cómo podemos detectarlos, qué podemos hacer para combatirlos, cómo está surgiendo cada vez más interés por la divulgación de salud y nutrición y qué se puede hacer pues, para publicar con éxito, que esto Beatriz pues, nos va a contar pues, los trucos que ella utiliza. Y bueno, ¿qué podemos hacer ya por última parte frente a los trolls y haters que los vamos a encontrar siempre? Esto es inevitable y, bueno, pues lo que tenemos que hacer es saber lidiar con ellos. Bueno, pues vamos a empezar hablando de los bulos de salud, que los podemos denominar fake news, mentiras, noticias falsas, pero bueno, en español tenemos la palabra bulo. Al final hay diferentes motivaciones de los bulos, luego entrará más en detalle Beatriz, algunos se hacen de manera intencionada, otros no, pero al final son, pues eso, noticias falsas, ¿no? Que realmente no se podrían denominar noticias, lo incluimos dentro del bulo. Y atentos a esta palabra. Esta yo creo que va a ser la palabra del año, es la palabra infodemia, ¿no? Es una auténtica intoxicación, una epidemia de cantidad de información. Tanto es así que la OMS lo ha calificado como una de las amenazas más importantes, ¿no? Tenemos la pandemia, pero se está extendiendo pues incluso con más rapidez esta auténtica infodemia, ¿no? Incluso lo acompaña, lo podéis ver dentro de su página web, una viñeta que, bueno, tiene su humor, por así decirlo, bueno, de lápidas de personas que se creyeron muchos de los bulos que estaban circulando relacionados con el COVID. Bueno, quería empezar, ya que estamos hablando de bulos y he mencionado el tema del COVID, yo creo que el primer bulo del que podemos acordarnos que tuvo un gran impacto en el tema del COVID es de una famosa sopa. Yo creo que no hace falta que os diga qué sopa es, pero al final todos acabamos sabiendo de qué sopa se trataba a pesar de ser un bulo. Por supuesto, es de la sopa de murciélago, ¿no? Esto tan asqueroso nos quedó en la retina a pesar de que, bueno, se supo enseguida, además era fácil comprobarlo, que en Wuhan no tomaban ninguna sopa de murciélago, pero se repitió hasta la saciedad, ¿no? Esto ya fue un ejemplo de cómo están funcionando los bulos. Bueno, y hemos encontrado de todo durante la pandemia. Ha habido una explosión de bulos relacionados con el COVID como nunca en la historia de la humanidad, que si creado en un laboratorio, que si el MMS, que si ibuprofeno, hidroxicloroquina, la vitamina C, el 5G, Bill Gates, bueno. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues mira, hubo un estudio hace poco que se publicó que decía que el 37% de los españoles pensaban que el COVID fue creado en un laboratorio de Wuhan.
O sea, que ya tenemos un porcentaje muy alto de población que sí que acaba creyéndose estos bulos. No hay absolutamente ninguna prueba al respecto. De hecho, ha habido publicaciones en Nature diciendo todo lo contrario, que no hay ninguna evidencia al respecto que no es así. ¿Vale? Bueno, pues esta afirmación también de que la pandemia es parte de un complot para hacer aumentar los niveles de la vacunación mundial, ¿vale? Esta afirmación, bueno, se la cree el 18% de los españoles. Son porcentajes muy similares en otros países occidentales, ¿no? Esto para que veamos cómo se está extendiendo. O que las torres de telecomunicaciones del 5G están empeorando los síntomas del COVID-19. Pues esto, bueno, todos los negacionistas, que esto también sería otra palabra que tenemos que incorporar en el diccionario, pues lo están difundiendo este bulo, pues se lo cree el 16% de los españoles. Bueno, ¿cómo nos llegan estos bulos? Nosotros mañana, tengo que decir que este taller está dentro del Congreso de bulos de salud que hacemos con la Escuela de Pacientes de Andalucía, se me olvidó comentarlo. Vamos a presentar datos de una encuesta reciente a profesionales sanitarios, pero ya os puedo adelantar que el canal donde nos están llegando los bulos, ¿cuál creéis que es? Pues lógicamente, que todos hemos tenido en nuestro WhatsApp algún bulo relacionado con el COVID. Ha habido días que teníamos varios incluso, ¿no? Recuerdo aquella mañana de domingo que tuvimos todos aquello del ibuprofeno, que parecía que era peligrosísimo, las madres, los hijos, todos avisándome, por favor, cuidado, el ibuprofeno. Bueno, luego se resultó que no era así, ¿no? Bueno, ¿y quién está detrás de estos bulos que nos llegan a través del WhatsApp? Es algo que me preguntan a menudo, ¿no? ¿Quién es este personaje anónimo? Por ejemplo, ahora que ha habido el Día del Cáncer de Mama, pues que están diciendo que los sujetadores con aros provocan cáncer, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿quién es este anónimo? Bueno, pues este anónimo, el que nos manda, pues bulos como este, ¿no? Que es peligrosísimo utilizar desodorante, que hay que cubrirse el pecho con una bufanda, ese tipo de barbaridades, que encima luego lo adornan, ¿no? Te dicen, esto es un mensaje público proveniente de Cancer Hospital. Bueno, claro, tú no sabes muy bien esto de Cancer Hospital, pero te suena como que son especialistas en cáncer y, bueno, pues que hace mucha gente, pues lo comparte rápidamente, ¿no? Porque tiene, pues, afirmaciones que parece que advierten de un peligro y, bueno, parece que está firmado por alguien y que se comparte, ¿no? Pero, claro, realmente quien nos está mandando todo esto, ¿vale? No es un personaje anónimo. El que nos hace llegar esto a través de WhatsApp, y por eso nos lo creemos, es alguien de nuestra confianza. Es alguien que lo hace con toda su mejor intención. No lo hace porque quiere engañarnos, sino porque esa persona a su vez ha sido engañada, ¿no? Y este es el problema de los mensajes que llegan a través de WhatsApp, que nos lo envía alguien de confianza, se envía rápidamente con pulsar un botón, se lo reenvían a otras personas y luego está oculto, pues, al escrutinio público, ¿no? Entonces, pues, es muy fácil que se publiquen bulos, que incluso algunos han sido retirados por las grandes plataformas, que sabéis que están pues intentando actuar frente a ellas, frente a estos bulos, pero pues siguen circulando a través de WhatsApp, ¿vale? Entonces, claro, rápidamente nos lo dice, que lo compartamos rápidamente, porque siempre vienen estos bulos con esta urgencia de prevenir y, bueno, pues al final pues, la respuesta pues rápidamente es difundirlo. ¿Y cuál es el bulo del año? Pues mira, el bulo, yo diría de los últimos años, bueno, incluso yo creo que supera el del 5G con el COVID, es el del agua con limón. Yo creo que de esto todos conocemos a alguien en nuestro entorno que la ha utilizado, o nosotros mismos en alguna vez podemos haber caído en este bulo de tomar agua con limón en ayunas, ¿no? Algunos lo hacen porque piensan que les ayuda mejor ir al baño, para fortalecer el sistema inmune, para prevenir el cáncer. Hay un montón de vídeos que tienen millones de visualizaciones. Es que esto ya le gustaría al Ministerio de Sanidad tener un vídeo que tuviera estas visualizaciones en algún mensaje de salud pública. Y además son vídeos, si los veis en YouTube, son bastante cutres. Son imágenes montadas una tras de otra. Pero, bueno, pues te hacen una afirmación pseudocientífica, como las que hemos visto antes de los sujetadores con aros, pues como tiene vitamina C, pues eso hace que te prevenga el cáncer. Bueno, se toma una parte de la realidad para exagerarlo y hacernos colar el bulo, ¿no? Y bueno, ahora aquí querría hacer una pausa. Luego al final, en la última media hora, vamos a hacer ya, podéis hacer preguntas. Os recuerdo que tenéis un canal que es solamente para preguntas,
¿vale? Está el chat que se puede conversar, podéis compartir con el hashtag de Salud Sin Bulos si queréis, pero ahora tenemos, en esta presentación vamos a haceros ahora pues algunas preguntas, una pequeña encuesta, si os parece. En esta ocasión, ¿cuál de estos premios Nobel, si ha habido alguno, ha dicho que el virus del COVID se creó en un laboratorio? Tenemos opción A, Lou Montaner, Premio Nobel de Medicina en 2008 por el descubrimiento del VIH, o Tasuku Honjo, Premio Nobel de Medicina en 2018 por sus trabajos en la inhibición de la regulación inmune negativa. O, respuesta C, ninguno lo ha dicho, es un bulo que alguno de ellos lo ha dicho. Podéis votar y vamos a ver las respuestas. ¿Vale? Aquí tenéis las preguntas, ¿vale? Para poder votar y, bueno, a ver si creéis que alguno de ellos ha dicho algo así parecido, que el virus del COVID fue creado en un laboratorio, o no, es imposible que un premio Nobel haya dicho que el virus ha sido creado en un laboratorio. Y bueno, vamos a ver y ahora veremos las respuestas. Bueno, el 77% dice que no, ninguno lo ha dicho, que es un bulo. Bueno, pues siento deciros a la mayoría que estáis equivocados. Desgraciadamente, la respuesta correcta es la respuesta A. Lou Montaner, Premio Nobel de Medicina en 2008 por el descubrimiento del VIH, ha dicho que fue creado en un laboratorio. Por supuesto, pruebas, ninguna. ¿Cuánto tiempo hace que este hombre está en la comunidad científica? Hace muchos años que no está publicando, que está fuera de toda la comunidad científica, que tiene teorías disparatadas desde hace un montón de años sobre la memoria del agua, la homeopatía y un montón de cosas más, pero tiene un impacto. Bueno, pues ahora voy a dar paso a Beatriz, que nos va a contar un poco cuáles son las motivaciones de estos bulos. Beatriz, cuando quieras. ¿Tienes el micrófono silenciado? Beatriz, ¿tienes el micrófono silenciado? Tienes que activarlo. ¿Ahora? ¿Ahora se me oye bien? ¿Sí? Vale, adelante. Pues entonces vamos a ver un poco las motivaciones de los bulos, que lo ha apuntado Carlos. A veces nos preguntamos no solo de quién me llega la información, que eso ya es bastante claro, que nos llega mucho por WhatsApp y mucho por personas que son de nuestra confianza, y por lo tanto depositamos la confianza en ellos, porque además está ese factor de, bueno, por si acaso, mal no nos hará, vamos a compartirlo por si acaso, y que es una motivación peligrosa, pero vamos a ver por qué se generan estos bulos, qué hay detrás de ellos. Algo que tenéis que tener muy claro es que detrás de los bulos siempre hay un motivo. No son inocentes, no es información que haya surgido de la nada, siempre hay motivos, siempre hay una intencionalidad, y de hecho la intencionalidad es lo que distingue la desinformación, los bulos tal como los conocemos, esos bulos que se difunden tanto últimamente, con otro tipo de información errónea o falsa, como pueden ser pues, los mitos que se han ido prolongando a lo largo del tiempo, que es lo que se conoce como, no tiene traducción en castellano, como misinformation, misinformación. En la misinformación, en todos esos bulos, leyendas urbanas que se transmiten a lo largo de los años, en todos esos mitos no hay intencionalidad, pero en la información, en la desinformación que nos interesa en salud, hay una intencionalidad, que es lo que la define. Tenemos esta diapositiva del Centro Europeo para la Alfabetización de la población, de la ciudadanía, en la que podemos ver unos cuantos bulos, unos cuantos tipos de desinformación y cuál es su motivación. Y vemos que está clasificado también según su impacto, desde un impacto verde, que sería neutral, bueno, pues que no hace daño, hasta un impacto alto, que sí que puede tener connotaciones importantes. Y vemos
que puede ser propaganda, puede ser el clickbait, ya sabéis, esos titulares de los que hablaremos luego, sensacionalistas, que lo que buscan es que entremos en ellos, entremos en la noticia, porque por cada clic que se recibe van a recibir una compensación económica de los anunciantes. Cuantos más clics, más se cotiza la subasta del anuncio en esa página. Por eso lo que interesa es que hagamos clic en la noticia, aunque el titular sea un poco engañoso, sensacionalista, el cuerpo de la noticia no dice lo que parecía que decía el titular. Bueno, pues están clasificados según este centro de neutral a alto. Y si os fijáis, la desinformación en pseudociencia, que la podéis ver en la columna, según miráis, de la derecha, la tercera, las curas milagrosas, la antivacunación, la negación del cambio climático. Esta infografía es de hace un par de años, con lo cual, lógicamente, la COVID-19 no estaba en la información, pero entraría aquí, por supuesto, los negacionistas de la COVID-19, ponen en duda, calumnian estudios científicos, contradicen a los expertos y el impacto que tienen sobre la vida de la ciudadanía, sobre las decisiones, sobre las elecciones, en todos los aspectos que hacemos, es un impacto alto. También hay otra desinformación que es esta que os digo de cuando hay una intencionalidad, no hay una clasificación de la desinformación como tal, o sea que vamos a ver distintos tipos, pero también se clasifica como alto, y calumnias, falsedades, bots, falsificación de marcas también tienen un impacto sobre la ciudadanía alto. Y además podemos ver la motivación. ¿Cuál es la motivación de la pseudociencia? Que sería donde más se encajan los bulos en salud. Pues es una motivación para tener un impacto político, una repercusión política, para adquirir poder o también por dinero. Tenemos otro tipo de clasificaciones. Tenemos esta, a ver, no sé si ha pasado la diapositiva. Tendríamos que estar viendo una que pone Misinformation Matrix, pero no sé si se ve. Me parece que no se ve, ¿verdad? ¿Me confirmáis, compis? No se está viendo. No se está viendo ahora. Vale. Si quieres te la paso yo si tú no puedes compartirla, pero tendrías que poder. Voy a volver a compartir porque... A ver ahora. Vale, ahora sí. Sí, ¿verdad? Vale. Si me veis mirar a dos sitios es que tengo doble pantalla, entonces a lo mejor se me va la vista un poco a la otra pantalla. Aquí tenemos una matriz de misinformación, es decir, de esa información que no tiene intencionalidad y está elaborada por First Draft. First Draft es una de las entidades de verificación más importantes del mundo y aquí habla de misinformación. Toda esa información engañosa que puede tener o no tener una intencionalidad, y podemos ver otro tipo de clasificaciones. Que cuando hablamos de intencionalidad, ¿cuál puede ser una de ellas? ¿Cuál se nos ocurre? Pues, por ejemplo, hacer boicot a una empresa, tan claro como eso. Este es un ejemplo claro que se viene repitiendo desde hace unos años, el hablar de un aditivo concreto que utiliza una empresa y que no solo utiliza esa empresa, pero se pone el foco en un producto concreto de una empresa, como esta mayonesa. Tened en cuenta que cuanto más conocido sea el producto y cuantos más consumidores tengan acceso a él, mucho más impacto va a tener ese bulo. Por lo tanto, si es una mayonesa de una conocidísima marca, va a difundirse muchísimo más. ¿Qué hacemos cuando nos llega esta información? Que nos dicen no la compres, tiene un aditivo muy peligroso. Bueno, pues como tenemos más mayonesas en el mercado, no me cuesta nada, dejo de comprarlo. Nos están condicionando las elecciones. Otra intencionalidad, la intencionalidad económica que veíamos en aquella matriz del Centro Europeo de Alfabetización Digital. Una empresa valenciana, esto lo hemos visto en febrero o marzo, apareció en cabeceras de periódicos de prensa digital
muy, muy reputada, de mucha relevancia, y nos dice que una empresa valenciana tiene la clave para prevenir el coronavirus. Salió en todas partes. Salía el doctor asegurando que había hecho estudios clínicos que demostraban cómo se acortaba el tiempo de estancia en las UCIs. Bueno, era una auténtica locura. ¿En qué quedó? Bueno, pues la lactoferrina, que supuestamente era ese compuesto milagro, era un... No sé por qué se están pasando ahora. Era un compuesto que comercializaba esta empresa, Sesderma, que curiosamente era el doctor que lo promocionaba, era el dueño de la empresa, y que con toda tranquilidad iba diciendo estas cosas. Por supuesto, le han expedientado por la promoción de la lactoferrina como un complemento que podía tratar, prevenir, curar la COVID-19, pero claro, hasta que se expedientó, tuvieron incluso rotura de stock porque se vendió absolutamente todo el complemento alimenticio de esta empresa. ¿Por qué? Bueno, pues por si acaso, si tenemos en nuestras manos o al alcance de la mano un producto que nos dicen que puede tratar, prevenir, curar el coronavirus, que no es muy caro, que no es muy caro relativamente, pero bueno, que podemos tener cierto acceso, pues hay personas que realmente depositan toda su esperanza y su confianza en este tipo de productos. Es un auténtico engaño. Por supuesto, no hace falta que os diga, porque estáis en un taller de salud sin bulos, que los tratamientos preventivos, terapéuticos contra la COVID-19 no nos van a llegar a modo de un titular en prensa, van a ser las autoridades sanitarias las que nos digan esto funciona y las que lo pongan a disposición de toda la población. Y otro caso muy típico, el buscar notoriedad, buscar likes, otro caso de intencionalidad. Por ejemplo, los influencers que en sus interacciones es cuando van a ganar dinero, a ganar seguidores, lo cual les reporta a su vez nuevos ingresos publicitarios. Cuanto más seguidores tengan, más repercusión, más impactos, y ha habido casos muy recientes de influencers que estaban recomendando antibióticos como un tratamiento cosmético porque les iba muy bien para tratar el acné. Claro, es un tratamiento farmacológico, es un medicamento, es un antibiótico que no puede recomendarse y que no puede venderse libremente. Los influencers tienen una responsabilidad y tienen que ser conscientes de esta responsabilidad porque son prescriptores de lo que están promocionando, como en este caso, este antibiótico. O sea que, como vemos, la intencionalidad es muy variada, pero tened en cuenta que si hablamos de desinformación, si hablamos de bulos en salud, la desinformación tiene una intención de muchos tipos: buscar notoriedad, buscar un ingreso económico, un rendimiento económico, o hacer boicot a una empresa de competencia, pero hay una intencionalidad. Y pasamos a Carlos, que suelto yo mi pantalla y vuelve él para seguir contando cositas. Vale, pues muchas gracias. Bueno, justo este tema de los influencers nos llamó el Ministerio de Sanidad junto con pues algunas entidades representantes de farmacéuticos, de enfermería y de médicos, pues para ver qué podíamos aconsejarlos, aunque bueno, al parecer se quedó todo en nada por el caso de Sesderma precisamente, porque estuvieron meses hasta sin que se actuara contra ellos, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Bueno, yo quería añadir a esto que estabas comentando, Beatriz, muy interesante, por cierto, tenemos algún tipo de motivaciones, ¿no? Que lo hemos visto durante la pandemia, que son, yo diría, los llamados iluminados, ¿no? ¿Quiénes son estos iluminados? No hace falta que os diga nombre porque seguro que van a venir a vuestra cabeza algunos de ellos, ¿no? Son los que nos dicen, pues eso, que las vacunas crean autismo, que beber agua con limón cura el cáncer, etcétera, ¿no? Tenemos, pues, algunos que han sido muy famosos durante este periodo, ¿vale? Que han acaparado muchos titulares. Bueno, pues, como veis, esto no solo son cantantes y personas que no, bueno, que no tienen formación científica. Bueno, también hemos visto, desgraciadamente, ese caso que comentábamos antes de Lu Montaner.
¿vale? Y tenemos algunas personas que, como decía Beatriz, sí que tienen un rendimiento económico. No sé si conocéis a este personaje, pero es uno de los promotores del MMS, el dióxido de cloro. Vale, este es un producto que el Instituto de Toxicología ha dicho que es peligroso para la salud. Y a pesar de eso se está intentando promover para curar y prevenir el COVID-19. ¿Vale? Hace un par de años ya lo intentaban promover, que curaba el cáncer, el SIDA, el ébola, nada menos, la diabetes, el autismo, como si el autismo se pudiera curar. Bueno, pues tienen una legión de seguidores increíble, además internacional. De hecho, incluso en Bolivia, pues el Parlamento ha aprobado el MMS, a pesar de todas las evidencias que dicen que no funciona. Es un desinfectante de piscinas, de hecho. Bueno, y este personaje pues organiza incluso pues fiestas de besos y abrazos, ¿no? En pleno rebrote, bueno, pues es gente que piensa que es bueno inmunizarse de manera natural, ¿no? Dicen estas auténticas barbaridades. Y luego hay medios donde, bueno, se recogen todas este tipo de afirmaciones, ¿vale? Si veis el último número de esta publicación, por ejemplo, dice que el gobierno español quiere obligar a toda la población a vacunarse, que se está exagerando. Por supuesto, siempre aparece una publicidad de una solución. Eso sí, no tienen problemas, pero luego sacan pues, que si el COVID existe, que si existe, es artificial, y bueno, pues que la pandemia pues ha desaparecido, ¿no? Se permiten hacer este tipo de afirmaciones. Bueno, pero para mí realmente lo más peligroso, vuelvo al ejemplo de antes, no son estos personajes famosos, famosillos, ni siquiera estos medios, es cuando un profesional sanitario, es verdad que son muy pocos, pero los hay, que difunden este tipo de bulos. Algunos de ellos es verdad que están jubilados hace mucho tiempo, hemos tenido en la pandemia también otro que recomendaba vapores de agua para curar y prevenir el COVID, etcétera. Gente que en algún momento determinado, pues no sé qué les pasa, pero empiezan a decir teorías disparatadas sin ninguna prueba, además, contradiciendo todo cómo han funcionado durante toda su carrera, que siempre presentaban pruebas antes de hablar, pues yo creo que llegan a una edad que a lo mejor ya pues dicen, me da igual ya todo lo que sea y cuentan sus teorías, ¿no? Y esto realmente para mí es lo más peligroso cuando hay este tipo de personajes. Y luego tenemos, también lo citaba Beatriz, el tema del clickbaiting, ¿no? ¿Qué es esto del clickbaiting? Pues es intentar enganchar con un titular llamativo para llamar la atención. Y esto lo encontramos constantemente, cada vez es más frecuente. ¿Vale? Esto es una noticia que se publicó la semana pasada, que moría un voluntario de la vacuna de AstraZeneca, ¿vale? Y que el ensayo continuaba. Dices, bueno, claro, ojo, qué notición. Esto salió en todas partes. Claro, lo que no se dice, aquí por lo menos sí que lo dicen en un subtítulo, en otros ni siquiera aparece, que el fallecido no recibió la vacuna, que fue un placebo. O sea, lo mismo podría haber dicho un voluntario se casa, ¿no? Alguien lo comentaba en redes sociales, ¿no? Me hizo gracia. O ha tenido un hijo. ¿Qué tiene que ver eso con la vacuna? Nada, no tiene absolutamente nada, pero claro, ocupa titulares, ¿no? Y sacan aquí AstraZeneca cuando estaba tomando placebo. O sea, ha muerto como podía morir de cualquier otra cosa o le podía haber pasado cualquier otra cosa. O sea, pero realmente es la noticia. Pero claro, llama la atención, pinchas y esos son ingresos, ¿no? Y esto lo tenemos constantemente en los medios. Esto, por ejemplo, salió publicado también hace unos meses, el mejor pata negra del mundo para curar la colitis ulcerosa. Estos son medios de comunicación que consideramos serios, ¿vale? Si los podéis buscar en Google, no os voy a decir qué medios son, pero son medios que tienen mucha audiencia, ¿vale? Y están publicados así tranquilamente, ¿no? Que las personas que consumen cerveza, vino y chocolate viven más años, la cerveza alivia el dolor, o sea, están promoviendo directamente el alcoholismo, a pesar de que se sabe por los periodos que tiene alcohol, incluso en pequeñas dosis, ¿vale? O el gin tonic, el nuevo remedio para las alergias, según un estudio. Y esto está publicado en medios masivos, ¿vale? Y están tal cual, a pesar de que el estudio al que hacen referencia, dice todo lo contrario, que todas las soluciones alcohólicas son malas para la salud, incluso agravan las alergias, ¿vale? El gin tonic la agrava menos que otras, pero ese es el titular que queda, ¿no? Desgraciadamente. Y nada, pues os dejo ya ahora también con Beatriz que os sigue pues contando por qué nos creemos estos bulos. El audio, Beatriz. Ahora, no, ahora. No, te has vuelto a quitar el audio. Estoy aquí ya. Vale. Tenemos que pensar
¿por qué nos creemos estos bulos? A mí, de verdad que me encantaría, sería muy feliz si cualquiera de esas noticias que ha compartido ahora Carlos, de la cerveza y el alcohol te van a hacer vivir más años, el gin tonic es perfecto. Sería feliz si fuera verdad, porque como dietista nutricionista haría muchos más amigos de los que hago diciéndote el jamón es una carne procesada y por lo tanto cuanto menos mejor. La cerveza y el vino son alcohol, igual que el gin tonic, da igual que sea una bebida fermentada, no debes consumirlas. De verdad que el mensaje sería muchísimo más fácil, porque es lo que queremos hoy y de eso vamos a ver. A ver, ¿por qué nos creemos los bulos? Es que no es culpa nuestra, simplemente somos humanos y eso tenemos que aceptarlo. Los bulos, y esto es una creencia que tenemos arraigada, pensamos que si creemos un bulo, a lo mejor es porque no estamos suficientemente formados en el tema, a lo mejor es porque no tenemos una cultura suficiente, pensamos que son los otros los que se lo creen y que todos nosotros tenemos un espíritu crítico, un criterio propio y a nosotros no nos la cuelan y no es verdad. Nos la cuelan a todos en mayor o menor medida, pero tenemos que ver qué hacemos con esos bulos. ¿Por qué nos los creemos? Bueno, los bulos siempre están apelando a nuestras emociones, del tipo que sean. Pensadlo, nos llega ese bulo sobre la mayonesa y pensamos, ostras, nos da miedo, nos da rabia además, porque pensamos, pero ¿cómo puede ser que esto esté en un supermercado en el que compro yo habitualmente y nadie hace nada porque las autoridades siempre están con otras cosas y no van a lo importante, no nos protegen, nos montamos una película? El bulo, en otro sentido, el positivo, el de la cerveza alarga la vida, o incluso he llegado a leer la cerveza, las mujeres que beben cerveza son más fieles, tócate los pies. Bueno, pues, ¿qué nos produce leer esos titulares? Bueno, pues decimos, genial, beber cerveza o beber vino cura la colitis ulcerosa, o sea que tiene que ser buenísimo para el sistema digestivo. Bueno, siempre hay una emoción positiva, negativa, pero siempre hay una emoción y ahí es donde nos pillan. ¿Por qué? Porque procesamos la información regular y, repito, porque somos humanos. Todos tenemos sesgos cognitivos, todos nosotros. Los sesgos son atajos, ya lo sabéis, atajos que nos hacen intentar entender el mundo y que generalmente son muy útiles, pero que en algunos casos pues nos llevan a cometer errores. Y los sesgos son errores, los heurísticos son los atajos y los sesgos son los errores sistemáticos que cometemos cuando nos fiamos de esos atajos. El más importante, el sesgo de confirmación. ¿En qué consiste? En que quiero creer, en que doy más veracidad a la información que es coherente con mis propias creencias. Cuando nos llega algo, pensad, cuando nos llega algo de del partido político con el que simpatizamos, si es algo positivo, le damos veracidad. Si es algo negativo, si le están criticando, ¿qué hacemos? Lo ponemos en duda, lo ponemos en entredicho o incluso ponemos en entredicho la fuente. ¡Buah! Es que estos siempre están, bueno, esto viene de mi hermana que siempre está diciendo, bueno, pues lo que intentamos hacer es evitar disonancias cognitivas. Concebimos el mundo de una manera, hemos invertido mucho esfuerzo cognitivamente para llegar a estructurar el mundo tal como lo tenemos en nuestra cabeza y ver información que rebate o que pone en duda esas creencias que tenemos tan arraigadas es muy doloroso, nos provoca una disonancia cognitiva que puede llegar a ser en algunos casos muy impactante y muy incómoda. Por ejemplo, si creemos en pseudoterapia, si creemos en la homeopatía, hemos hecho cursos sobre homeopatía, hemos invertido dinero en homeopatía y seguimos yendo al homeópata y compramos los productos homeopáticos, hemos hecho una inversión durante mucho tiempo en esto. Que nos lleguen las evidencias que lo desmienten no nos va a producir una revelación, decir es verdad, estaba equivocado. No, vamos a intentar desmontarlas porque además generalmente nos hemos rodeado de un entorno en el que esas creencias pues puede que sean compartidas. Hemos encontrado un consenso grupal, esto pasa muchísimo en las redes sociales.
¿Cómo funcionan las redes? Nos exponemos selectivamente. Pensad a quién seguís en redes sociales, quién os sigue, qué tipo de información recibimos. Si es que ya nosotros mismos ponemos el filtro para que la información que recibamos sea consistente con esas creencias. Vais a ver que a las personas a las que seguís son más o menos personas que comparten vuestros valores, compañeros de la universidad o compañeros del trabajo o amigos con los que tenéis puntos en común. Nos estamos exponiendo ya selectivamente. ¿Y esto qué hace? Nos lleva a la homofilia, a rodearnos de gente que tiene más o menos los mismos valores que nosotros. Esto pasa en el mundo digital y pasa en el mundo analógico. Es normal que vuestro grupo de amigos sea más o menos uniforme, tengáis unos intereses comunes. Como os comentaba antes, hay veces en las que cuando nos exponemos a esa información que nos rebate las creencias, no conseguimos construir una creencia nueva, no conseguimos derribar esa creencia anterior y sustituirla, sino que muchas veces se produce lo que se llama el efecto tiro por la culata, es decir, que cuando intentamos rebatir una información a alguien que nos está hablando de una pseudoterapia o cuando nosotros recibimos información contradictoria con nuestras creencias, tendemos a acantonarnos en esa creencia y a estar cada vez más cerca de esos grupos en los que sí que se nos confirman nuestras propias creencias. Todo esto se debe también al razonamiento motivado, es decir, tomamos como válidos los razonamientos que nos apoyan y tendemos a quitar importancia a los razonamientos que nos rebaten. Es un problema de interpretación y siempre guiado por la emoción. La homofilia, ¿cómo funciona? Pues lo podemos ver muy claro en este diagrama de un estudio publicado en el año 2018, en el que se representan cómo interactuaban usuarios de Twitter durante las elecciones francesas del año 16, las presidenciales francesas. Os podéis imaginar que cada puntito es un usuario y el color representa el partido con el que simpatiza. Y ya veis qué tipo de interacciones tienen. Los usuarios de los mismos colores tienden a interaccionar entre ellos e interactúan muy poco fuera de esos colores, es decir, que interactuamos e intercambiamos información con usuarios que son similares a nosotros. Esto pasó exactamente igual en las elecciones generales en España en 2015 y en 2016. Estas son las interacciones que establecimos. Así que podéis buscaros, porque a lo mejor sois un puntito de esos, recibiendo información y emitiendo información a otros usuarios que piensan más o menos como vosotros. ¿Qué podemos hacer contra estos sesgos? ¿Qué podemos hacer contra el sesgo de confirmación, que es el más potente o el que mejor funciona en temas de desinformación? Bueno, tenemos aquí al maestro, al premio Nobel. Este premio Nobel no se le ha ido la cabeza como a Luc Montagnier, sino que bueno, de momento sigue diciendo cosas muy coherentes. Es Daniel Kahneman, fue premio Nobel de Economía y ha dedicado su vida a estudiar cómo procesamos la información y cómo tomamos decisiones. Y él hace muy poquito decía, llevo 45 años estudiando este tema, se refería al tema del sesgo de confirmación, y yo no he mejorado lo más mínimo. Es decir, es consciente de que cuando le llegan las informaciones, tiende a buscar la que confirma sus creencias, pero también nos dice, hay espacio para la esperanza. Podemos reconocer señales que nos indican es probable que estemos cometiendo un error. Y esto, ¿cómo lo reconocemos? Sabiendo cómo funcionamos, sabiendo que tenemos estos sesgos y sabiendo que estamos estableciendo unos filtros y que probablemente haya información que sí, que está rebatiendo nuestras creencias, pero que es posible que sea cierta. Algo que nos ha pasado durante esta pandemia, que llevamos muy mal la incertidumbre. La ambigüedad es la falta de certezas que tenemos sobre qué probabilidades hay de que se produzca un evento. Y hay un fenómeno que se conoce como aversión a la ambigüedad, que es un sesgo
que nos hace percibir un mayor riesgo si desconocemos la probabilidad de ese riesgo. Es decir, si nos dicen hay un 90% de posibilidades de que no te contagies de la COVID, probablemente tendremos una sensación de control, no sentiremos un miedo tan exacerbado. Sin embargo, si nos dicen no, lo más probable es que no te contagies de la COVID, pero no te podemos decir cuál es la probabilidad. Ahí sí que lo vamos a percibir como que hay un mayor riesgo. Y es por esto, porque no somos capaces de gestionar bien la incertidumbre ni la ambigüedad. Por ejemplo, hemos llevado muy mal los mensajes sobre el uso de las mascarillas y es absolutamente normal que lo llevemos mal, porque hemos visto que la OMS al principio nos decía que solo debía llevar mascarilla las personas sanas que estuvieran a cargo de una persona que fuera sospechosa de estar infectada. O sea, estas imágenes estuvieron colgadas en la página de la OMS hasta el 4 de junio. Creo recordar, porque he tenido que hacer una búsqueda inversa de la que luego hablará Carlos para conseguirlas. Entonces, las organizaciones nos estaban diciendo que no teníamos que llevarlas si estábamos sanos. Y las dos primeras imágenes son imágenes de la OMS. Y por lo tanto, también aquí nuestros organismos de salud pública nos decían lo mismo. ¿Qué pasa? Que la evidencia científica también se construye con el tiempo y ahora mismo sabemos muchísimo más del virus que antes, pero no se ha sabido transmitir, probablemente no se ha sabido transmitir esa incertidumbre por parte de las autoridades o de las entidades científicas. No hemos sabido explicar que llegamos hasta aquí y que estas son las certezas y estas son las incertidumbres. Y por eso es tan importante hacer una buena divulgación para evitar dejar espacios, dejar huecos por los que se puedan colar los bulos. Y en este caso el gestionar, saber cómo funciona la desinformación y saber gestionar la incertidumbre y transmitir la incertidumbre es muy importante cuando estamos a cargo de organizaciones responsables de la salud pública. Paso a Carlos. Vale. Pues genial. Bueno, pues vamos a ver ahora algunas claves para identificar los bulos y luego veremos los bulos en salud. Bueno, pues en primer lugar nos tenemos que fijar en la fuente, ¿vale? El medio. ¿Es un medio el que está publicando esto? O incluso nos tenemos que preguntar si es del medio, porque se puede hacer fotomontajes muy fácilmente, nos dicen que eso está publicado en tal periódico y tenemos que comprobar si realmente es así o no es así, ¿vale? Eso en primer lugar. Luego tenemos que preguntarnos si se trata de un periodista el que está publicando eso, porque sabéis que hay mucha gente publicando incluso en medios que ni siquiera son periodistas, son políticos, es gente que da su opinión, y ahí nos viene también el tercer punto. Si el artículo en sí trata de informar, es una opinión, trata de divertir, que también los hay, es una sátira, o trata de vendernos algo, ¿no? Yo creo que esas son preguntas que hay que hacerse. Y luego, centrándonos en el contenido, hay que ver si está contrastado. ¿Cómo vemos si está contrastado? Hay que hacer un contraste dentro y un contraste fuera. ¿Cómo fuera? Pues cuando nos llega algo de un solo medio, tenemos que dudar. Cuando algo nos llega que es el descubrimiento del siglo, o algo que es malo, malísimo, tenemos que comprobar si hay otros medios que están hablando de lo mismo, si autoridades sanitarias están hablando de lo mismo, porque si no es así, tenemos que desconfiar, ¿no? Nadie tiene la exclusiva aquí mundial de nada, prácticamente, y menos en temas de salud. Y luego, si está contrastado dentro, ¿hay una sola fuente la que dice que eso es maravilloso, o todo lo contrario, o citan a varios expertos, ¿no? O varias fuentes? Bueno, y ahora unas claves para detectar los bulos en general, ¿no? También, la fuente. No es lo mismo un medio, por ejemplo, vamos a poner aquí el ejemplo de elmundo.es con El Mundo, que es un diario que está en El Salvador, con El Mundo Today, que imagino que todos lo conocéis, pero que tiene titulares como este, ¿no? Que científicos concluyen que ser presidente de Estados Unidos acelera la recuperación de los pacientes con coronavirus. Bueno, esto es un titular humorístico, es un medio humorístico, satírico, ¿vale?
pero tiene una apariencia de medio de comunicación. El que no lo sepa, pues a veces tiende a confundir. Incluso hay otro medio muy parecido, que se llama también Hay Noticia, que también es satírico, tiene pues toda la apariencia de noticia, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es verdad que seguro que todos los que estáis aquí lo sabéis, pero mucha gente a nuestro alrededor, pues es probable que no. ¿Vale? Y tenemos que preguntarnos, a la hora de detectar los bulos, si crea alarma, ¿vale? Ya eso nos tiene que hacer sospechar. Si trata de vendernos algo, si está actualizado, porque muchas veces las publicaciones corresponden a algo de hace un año, hace 2 años, no lo sabemos. Tenemos que comprobar si realmente es de esa fecha que dice que es. ¿Vale? Si está contextualizado, aquí me refiero si es el lugar, si esas fotos, lo hemos visto al principio, todas las fotos que había del origen del COVID-19, salían desmayos, salía gente que se moría, salían mercados que no tenían nada que ver, no era ni el sitio ese, ni a la fecha esa. Y luego incluso a veces también declaraciones, a veces declaraciones que están absolutamente fuera de contexto y, bueno, sabéis en redes sociales a veces se llena todo de haters, ¿cómo ha dicho esa barbaridad? Y bueno, es que si coges la frase entera, pues a lo mejor no es una barbaridad. Si las imágenes son reales, que ahora lo veremos, cómo se puede comprobar, o si el titular corresponde con el texto, que esto es lo que hablábamos del clickbaiting, ¿no? Que a veces tiene un titular muy llamativo, luego el texto puede estar más o menos contrastado, esto pasa incluso en medios serios, pero el titular no tiene nada que ver. De hecho, hay un medio de comunicación, bueno, un medio, no de comunicación, es una web que se ha hecho de oro con millones de visitas haciendo esto de clickbaiting, ¿no? Y además tiene sus titulares incrustados dentro de medios, digamos, los serios, ¿no? No sé quién se ha muerto y tal, y luego entras y sale la foto a mejor de un famoso, y ese famoso no ha muerto, pero el famoso es uno de los... El texto pone que el famoso pues está triste porque se ha muerto no sé quién, ¿no? O sea, es una manera de enganchar, de cliques y tal. Y luego hay que comprobar también si está hipervinculado, ¿no? Si hay un enlace que nos lleva a la fuente original y podemos comprobar si realmente es cierto lo que está diciendo. ¿Vale? Y en el ámbito de la salud, ¿cómo vamos a combatir como buenos cazabulos, cazafantasmas, a esos bulos relacionados con la salud? Bueno, pues tenemos muchas herramientas. Bueno, hay herramientas, la verdad que la mayoría de las herramientas que hay gratuitas son en inglés, son muy útiles, no voy a decirlas todas porque estaríamos aquí hasta mañana y son muy útiles, esto lo dejaremos grabado también para el que quiera verlo, pero bueno, tenemos herramientas que nos ayudan a identificar personas, si esa persona es quien dices ser quien es, bueno, que son la verdad bastante útiles o incluso a encontrar dominios. El tema de los lugares son herramientas que utilizan los fact-checkers, los comprobantes de información. Bueno, pues lugares, ¿no? Podemos comprobar, sobre todo con temas de fotos, si cuando están diciendo que ha habido un huracán o que hay una inundación, no sé qué, bueno, pues podemos comprobar si esa zona, eso que aparece en la foto, corresponde con la imagen de esa localización que está diciendo ahí, si el tiempo, tenemos herramientas como AccuWeather, por ejemplo, hay muchas, que pones el lugar y pones el día y te dice la temperatura que había en ese momento, el clima, entonces puedes comprobarlo. Esto en cuanto a lugares, en cuanto a imágenes, es súper útil las herramientas de verificación de imágenes. Tenemos la de Google, tenemos TinEye, tenemos otras incluso que dan más detalles de la imagen, de cuándo fue hecha la imagen, con qué cámara, etcétera, y es bastante útil porque las imágenes suelen tener un código que se puede comprobar en muchas de las ocasiones y se puede saber si corresponde, ¿no? Incluso a veces viene algún tipo de información en texto, incluso está en otros idiomas y por eso podemos utilizar herramientas como el traductor de Google para saber qué nos está diciendo ese texto. Hay herramientas basadas en la inteligencia artificial como Wolfram Alpha que le puedes hacer cualquier pregunta con toda la documentación científica, te dice las fuentes donde vas a esa documentación científica y puedes sacar bastante información. De inteligencia artificial también está IDIR, que es una plataforma también para combatir los bulos. Botometer, que ahora hablaremos de ellos. Snopes, que es también de fact-checking. Newsguard, WeVerify y OAXI, que ahora os cuento un poquito alguna de ellas. ¿Vale? Pero que sepáis que hay muchas herramientas que se pueden utilizar si queremos entrar en profundidad. ¿Vale? Ponemos aquí un ejemplo. Esto es una publicación que salió en este verano, en el que contrastaba pues, Bolsonaro diciendo que la epidemia era una exageración. Curiosamente, todos los que han dicho que era una exageración, dirigentes políticos, han acabado teniendo COVID-19. ¿no? Bueno, pues salía esta foto, ¿no? Con una sonda. Claro, ¿qué podemos hacer con esta foto? Por ejemplo, la podríamos subir a esta herramienta de Google Imágenes, ¿vale? Y nos vamos a encontrar un montón de imágenes, ¿vale? Relacionadas que son muy parecidas y, claro, si pinchamos, vamos a comprobar que esa imagen es del año anterior que fue operado
por una hernia, no tenía absolutamente nada que ver con el COVID, ¿no? Tenemos otra plataforma que se llama WeVerify, que os recomiendo, que es súper útil porque incluye a un montón de agencias de verificación de todo el mundo y te va diciendo, pues podéis hacer el ejemplo, podéis poner el tema que queráis, te va diciendo por qué es un bulo. Si habéis visto algo, lo podéis comprobar. No solo tenéis una fuente, sino tenéis muchas más. Tiene una búsqueda incluso en español. Podéis poner cualquier término. Yo puse aquí 5G COVID y bueno, pues te dice pues, todos los desmentidos que ha habido relacionado con ese tema. Hay otra que se llama Invid, que es para edificación de vídeos. Esto todavía no está muy desarrollada. De hecho, os puede dar errores, pero bueno, se está desarrollando y lo podéis incluir en vuestros navegadores y os puede dar información si un vídeo puede ser falso o no. ¿Vale? Y tenemos otra plataforma que vamos a ver si la podemos ver cómo funciona. NewsGuard. Bueno, pues esta es una plataforma que está desarrollada por periodistas y te va diciendo, sobre todo lo que pasa es que está para inglés, ¿no? Han hecho un listado de páginas que tienen mala reputación y tú cuando entras en tu navegador te puede decir si es de buena reputación o mala reputación. Y luego, no sé si habéis oído hablar de los deepfakes, es que se pueden, a través de los vídeos, se puede manipular, se puede decir que un personaje famoso, poner su imagen y decir que el personaje famoso diga lo que quiera, ¿no? Esos son muy difíciles de detectar, son muy creíbles, ahora que estamos viendo la telerrealidad constantemente, pero bueno, Microsoft, por ejemplo, ya está trabajando en una herramienta para esa detección de los deepfakes, ¿vale? Bueno, que tiene buena pinta, aunque bueno, todavía no sabemos muy bien cómo funciona, pero bueno, es verdad que esto es una carrera que vamos contra los fabricantes de bulos constantemente, ¿no? Y lo mismo nos pasa con una de las principales amenazas de los bulos, que son los bots. Ya está fabricando bots, estos mensajes automáticos, estas cuentas automáticas que surgen sobre todo a través de Twitter. Bueno, sabemos que la inteligencia rusa, los servicios de espionaje rusos lo utilizan para desestabilizar democracias, así, puramente. Lo han hecho en elecciones en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, en las elecciones en Cataluña. Tienen esa intencionalidad. Los contrata un gobierno pues para desestabilizar democracias, porque, bueno, pues por la razón que sea, porque prefieren que sus economías se debiliten, etcétera, ¿no? Bueno, es uno de los motivos. A veces se fabrican bots de unos partidos para atacar a otros, etcétera, ¿no? Desde luego es una amenaza que está creciendo mucho, surgen millones de conversaciones, además se ha demostrado que en el caso de los bulos, cuando se repite algo muchas veces, aunque sea muy falso, la gente acaba creyéndoselo. Eso es así a nivel cognitivo. Bueno, hay una herramienta que se llama Botometer que nos permite pues dar indicios si algo puede ser un bulo o no puede ser un bulo y bueno, os la recomiendo. Y luego está esta herramienta que también es muy útil, ¿vale? Que se llama Oaxi. La verdad que es súper interesante porque te hace búsquedas en las redes sociales. Ponemos una palabra, como yo puse aquí el otro día, 5G COVID, ¿vale? Y te va diciendo cómo es la conversación. ¿Vale? ¿Quién está hablando de esos temas? Aquí lo veis un poco los mapas de relaciones y la probabilidad de que, como veis aquí a la derecha, de que sea un bot o sea un humano, ¿no? El que está detrás, ¿no? Haciendo investigación, yo la verdad que me parece una herramienta súper útil en la investigación y podríamos pues ver cómo muchos de los bulos hay pues muchos bots detrás, ¿no? A veces están relacionados pues, para atacar a algún partido, a algún gobierno, etc. ¿Vale? Y bueno, en salud, aparte de estas recomendaciones, pues tendríamos que comprobar si cita profesionales sanitarios, si cita estudios publicados en fase 3, cuántas veces hemos visto titulares con estudios en ratones, ¿vale? Y que no se dice que son en ratones en el titular, ¿vale? Si se basa en testimonios, que tenemos que desconfiar, no, es que eso lo de Sesderma lo hacían constantemente, no, es que fulanito le ha ido fenomenal, eso no es ciencia. La ciencia tiene que estar publicada en estudios, no que a fulanito le ha ido fenomenal.
¿vale? Si cita términos inventados, que eso ocurre mucho en los bulos de salud, aparecen términos que suenan muy bien a nivel científico, parece que son palabras muy técnicas, pero es que no existen, ¿vale? Eso es lo que tenemos que comprobar realmente. O si recomienda recetas caseras, que está muy bien hacer recetas caseras para otras cosas, pero no para temas importantes de salud, ¿vale? Y hay muchos vídeos en YouTube relacionados con todo esto. ¿Vale? Y si son tratamientos autorizados, ¿no? También volviendo al ejemplo de antes, ¿no? Puede ser un tratamiento que sirve para una cosa, lo que no puedes hacer es indicaciones de que sirve para otra que no está autorizada, porque eso realmente es un peligro, ¿vale? Y luego hay una palabra que yo creo que tenemos que tener en mente, que se llama preprint, ¿vale? Prepublicación. Esto es la palabra también del año. Una cosa buena que ha ocurrido con el COVID es que se han abierto todas las investigaciones del COVID, ¿no? Hay plataformas diversas sobre este tema, súper interesantes, se está publicando más que nunca en la historia, pero claro, son publicaciones que no han sido revisadas por pares, no han sido revisados por otros expertos. Entonces, hay muchos datos que al final pues, han resultado que no son ciertos, ¿no? Esto hemos visto que incluso The Lancet, una de las revistas más prestigiosas del mundo, ha tenido que retractarse sobre la hidroxicloroquina porque el estudio que publicó pues, no se podía reproducir, ¿vale? Y, bueno, todos los dirigentes que hablaron en su momento de la hidroxicloroquina, que era maravillosa, etcétera, bueno, pues al final ya en verano se publicó que no funciona, ni previene ni trata la COVID, y bueno, recientemente la OMS incluso ha hablado de otros tratamientos que se han estado hablando durante este periodo y que tampoco funcionan, ¿vale? O sea que esto es muy bueno de que se comparte investigación, pero que tengamos en cuenta que la investigación va evolucionando y que muchas veces lo que parece indicar algo, luego se comprueba que no es así, ¿vale? Bueno, ¿cómo combatir estos bulos? ¿Vale? Pues yo creo que una de las herramientas más importantes es la colaboración, que podamos colaborar entre todos. Por muy influencer que sea alguien, por muchos seguidores que tenga este famoso cantante, etcétera, al final hay muchísima más gente en redes sociales que se puede unir y puede compartir, muchísimos profesionales sanitarios que están divulgando ya, ¿vale? Por eso creamos Salud sin Bulos, pues para en el momento que hubiera algún tipo de bulo, que todos pudiéramos empezar a utilizar este hashtag para desmontar ese bulo, que en el momento que hubiera un cazabulos que desmontara un bulo, pues todos saliéramos pues, en la defensa de ese profesional sanitario, de esa sociedad científica que había desmontado un bulo y poder contestar de esa manera a esa tiranía de esos influencers, ¿vale? Y bueno, pues es un poco lo que están haciendo pues, algunos profesionales sanitarios que ya lo comparten con ese hashtag. Y otra herramienta muy interesante es la tecnología, ¿vale? Ha habido chatbots que han sacado pues, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad, en lo que se pueden comprobar, se pueden hacer preguntas relacionadas con el coronavirus, ¿vale? Nosotros desde Salud Sin Bulos hemos publicado ya también un par de chatbots sobre cáncer y sobre meningitis, pues siempre basándonos en fuentes contrastadas. Hicimos también un consenso con sociedades científicas y diferentes patronales sobre la importancia de que toda la tecnología sanitaria estuviera basada en información veraz y llevamos a cabo también incluso un maratón de programación de co-creación de soluciones digitales en salud, el Hackathon de Salud, en el que el año pasado participó el Ministerio de Sanidad y en el que intentamos que todo el mundo se conciencie de que a la hora de crear soluciones digitales tienen que estar basadas en la información veraz. El próximo es el 21 de noviembre, os invitamos a participar, bueno, con aquella solución digital que creáis que puede ayudar a la asistencia sanitaria y que esté basada en la información veraz. Y luego, otra herramienta, por supuesto, es la educación. Nosotros estamos educando a las asociaciones de pacientes para que bueno, sean responsables a la hora de publicar. Yo creo que cada vez se va a ser más necesaria la figura del verificador de contenidos, el orientador de salud, que puede ser un periodista, puede ser un profesional sanitario, pero las asociaciones lo necesitan alguien que les ayude a contrastar si algo puede ser fiable o no puede ser fiable, ¿vale? Lo estamos haciendo con asociaciones de pacientes, lo estamos haciendo con sociedades científicas para que los profesionales sanitarios sepan orientar a los pacientes, que no les digan esto no hagas caso al doctor Google, porque al final el paciente desconfía, tienes que saber orientarle, decirle por qué es un bulo. Lo hemos hecho con los farmacéuticos, precisamente un poco para contestar a todo esto de los influencers de moda y belleza, dando unas recomendaciones sobre cómo actuar para que la gente confíe en el farmacéutico a la hora de información de fármacos y no en un influencer de moda y belleza que no tiene ninguna formación.
¿vale? Y luego también el humor, también es una herramienta cada vez más útil y, bueno, si veis, muchos divulgadores de salud están utilizando el humor para llegar a la población y, de hecho, nosotros ahora estamos con un concurso de monólogos de humor sobre bulos en vacunas, que lo estamos haciendo con UNICEF y otras organizaciones, y, bueno, pues para fomentar que se pueda combatir esos bulos, pues con humor, ¿no? Que yo creo que también ayuda bastante. Pues, y ya pues te dejo paso, Beatriz, para que nos cuentes un poco a la hora de divulgar qué podemos hacer. Sí, es verdad que ahora mismo, si lo pensáis, nos llega muchísima información a través de la imagen. Es poderosísima y probablemente sea una tendencia en alza porque cada vez nos paramos menos en la información profunda y, sin embargo, la imagen tiene muchísimo poder, ya no solo para difundirse, que es muy fácil ahora a través de WhatsApp o de las redes sociales, sino para permanecer. La información que aparece en una imagen es muy fácil que permanezca y que de alguna manera nos la creamos y pase a formar parte de lo que creemos que son nuestros conocimientos. Y aprovecho para hacer un brevísimo inciso sobre WhatsApp, porque al igual que comentaba Carlos, que muchas herramientas, redes sociales como Facebook, Twitter, ya están estableciendo acuerdos, por ejemplo, con agencias de verificación de datos o con plataformas de verificación de datos para evitar la difusión de bulos, o incluso, lo hemos visto en los últimos meses, Twitter incluso ha eliminado tweets bueno, pues personas como Donald Trump, que es algo absolutamente inédito, que una plataforma retire un tuit del presidente más poderoso del mundo, y lo ha hecho porque contenía información engañosa, o incluso aparecía, si no era completamente falsa, aparecía un aviso cuando veías el tuit de puede contener información no verificable, o sea que ya se están tomando algunas medidas. Pero WhatsApp es otra historia, porque WhatsApp tiene un sistema de encriptación de usuario a usuario, es decir, mis mensajes no los va a poder ver otra persona, y eso, lógicamente, nos da una seguridad por un lado y una vulnerabilidad por otro, porque no se pueden rastrear esos mensajes. Entonces, los mensajes que cuando son bulos entre distintos usuarios, como sucede con WhatsApp, no son públicos y, por lo tanto, no hay manera de que WhatsApp pueda hacer un proceso de verificación. Por eso ahora se mueven muchísimo por WhatsApp también, y por eso, por ejemplo, en las elecciones de Brasil del año 2018 fue uno de los sistemas más utilizados para pasar información sobre política, porque información falsa, información engañosa sobre política, porque era una forma de interferir en las elecciones, pero sin tener la tutorización de las plataformas de verificación. Así que vamos a ver el poder de la imagen. Bueno, todos vemos que nos llegan mensajes tipo memes, como este, respecto al próximo cambio de horario, de verdad es necesario alargar este año 1 hora más, y tienen humor y nos hace mucha gracia, los compartimos muchos, o hay niños belgas que estudian en coles de Bruselas. Bueno, pues estos memes que nos llegan de muchas formas diferentes, vemos que incluso el mismo día los vemos a través de Twitter y nos llegan 3 veces por grupos distintos de WhatsApp y los vemos en Facebook. Se difuminan, se diseminan muy rápidamente y no tienen mayor importancia, es más, nos hacen gracia, no, son de humor. Pero hay otras imágenes que tienen mucha más importancia. Por ejemplo, la de los mega influencers, porque ya no son ni influencers, son mega influencers, que como Benzema o Cristiano Ronaldo, porque cada cosa que hacen, sea lo que sea, una imagen de ellos ya es un anuncio publicitario. Ellos mismos son una marca muy fuerte. Entonces vemos a Cristiano Ronaldo con una pulsera Power Balance, o a Benzema con la famosa terapia de las ventosas. Por supuesto, ninguna de estas terapias funciona, ni ninguno de estos sistemas funciona. La Power Balance, además, tuvo que enfrentarse, bueno, pues a multas que, desde luego, no
no, a la empresa le compensaron porque había hecho muchísimo dinero antes y bueno, pues asumió la multa y ya está. Pero imaginaos el poder de estos prescriptores. Si pensamos que son personas, estos deportistas de élite, que tienen acceso a la mejor información, a los mejores profesionales, que tienen unos entrenadores, unos profesionales sanitarios a su alrededor que tienen que ser los mejores y están aplicando este tipo de técnicas, como en el caso de Benzema, o les recomiendan estas pulseras, como en el caso de Cristiano Ronaldo, que también además hace publicidad abierta y pagada de pues, zumos detox y de otro tipo de pseudoterapias. Bueno, pues estos son auténticos prescriptores y simplemente esta imagen hace que muchísima gente ya les deposite su confianza en ese tipo de soluciones. Es inevitable porque no es solo la foto, es todo lo que nos está diciendo la foto, todo lo que está transmitiendo ese personaje y los valores que atribuimos y que asociamos a ese personaje. Vamos a ver, os voy a hablar un poco ahora, vamos a pasar a hablar de divulgadores y os quería hablar un poco de los distintos estilos de divulgación. He puesto ejemplos de compañeros divulgadores científicos como Marian García, Mario Sánchez, Ramón Nogueras, Débora García Bello. ¿Por qué pongo a todos estos divulgadores? Porque los estilos son absolutamente distintos de unos a otros, no tiene nada que ver el estilo que tiene Miguel Ángel Urueña de hablar sobre alimentación que el que puede tener Gemma del Caño o Mario Sánchez o Marian García, pero todos se basan en lo mismo, que es en el rigor. Los estilos pueden ser muy diferentes. Cuando divulgamos en ciencias de la salud y todos los divulgadores en general nos estamos exponiendo y nos estamos exponiendo mucho, por lo tanto el mensaje se va a acabar vinculando con nuestra personalidad, vamos a transmitir cosas a través de nuestro mensaje y cada uno tenemos un estilo, pero siempre tendría que estar el rigor y la evidencia científica de fondo y es algo que comparten todos estos divulgadores con estilos muy, muy, muy diferentes. Por ejemplo, Ricardo Moure incluso hace monólogos en el Club de la Comedia. Y para publicar con impacto, vamos a ver qué diferencias hay, hilando un poco con estos distintos estilos de divulgación, qué diferencias hay entre llamar la atención y el puro sensacionalismo. Una noticia se puede presentar de muchas formas diferentes. Como digo, se puede presentar con humor, se puede presentar de una forma más seria, con más rigor. También tenemos que tener en cuenta la plataforma en la que estamos difundiendo información y hacia quién va dirigida esa información. No es lo mismo difundir información en Instagram, por ejemplo, que difundir información donde, bueno, pues la información que puedes poner es más limitada, tienes que ir más a imagen, a vídeos cortos, que poner, por ejemplo, información en un blog en el que puedes desarrollar 3.000 palabras. El público va a ser distinto, la plataforma es distinta. Pero tenemos que escoger cómo presentamos esa información. Más o menos seria, más o menos aportando más o menos datos. Pero ¿de qué o en qué nos basamos siempre para presentar esa información? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es un titular y los titulares se pueden presentar de muchas maneras. Así que os reto, como tenemos ya poco tiempo, vamos a ver dos posibilidades de formas de presentar distintos titulares. Vamos a ver uno relacionado con el coronavirus y otro relacionado con el jamón curado. No, con el vino, perdón, con el vino. ¿Qué titular escogeríais vosotros de estos 4 que tenemos aquí? Muere un médico de 28 años que participaba en el ensayo de la vacuna COVID que ha comprado España. Muere un voluntario de la vacuna de AstraZeneca, pero el ensayo continúa, que es el que había dado antes Carlos. Enfermedades inexplicables y ahora un fallecido. La lista de incidencias que se han detectado en las vacunas del COVID. O muere un voluntario que participaba en el ensayo de la vacuna de AstraZeneca, pero el estudio sigue porque recibía un placebo. Todos estos titulares, por cierto, son titulares reales, ¿eh? O sea, no nos hemos inventado ninguno, sino que todos han sido titulares reales. Vamos a ver.
Las votaciones. Bien. Jo, qué gusto da, qué gusto da. El 80% de vosotros habéis elegido un titular que es un titular muy descriptivo y que da la información, pero da también la información completa, es decir, recibía un placebo. Es verdad que ha muerto, el estudio continúa. ¿Por qué? Porque recibía un placebo, no tiene nada que ver con la noticia. Por ejemplo, la de enfermedades inexplicables y ahora un fallecido es como la forma más sensacionalista de presentarlo. Y los otros dos, bueno, pues les faltaría parte de la información, que en este caso es información muy relevante, que es que recibía un placebo. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué titular escogeríais sobre el vino tinto? ¿Un estudio asegura que una copa de vino tinto equivale a 1 hora de ejercicio físico? Ya estamos haciendo amigos. ¿Sabías que un vaso de vino tinto equivale a 1 hora de ejercicio? ¿Una dosis de 4 gramos kilogramo de resveratrol produce cambios funcionales en el músculo esquelético y cardíaco de los ratones? O no me hago eco, esto no es noticia. Vamos a ver qué vais votando. A ver, no me hago eco, no es noticia. Bueno, pues la mayoría habéis escogido la opción que yo habría escogido personalmente y bueno, y que en su día escogí, porque esto es una noticia real. Efectivamente, o sea, los dos primeros titulares, pues claro, son lo que el público querría oír, pero no se corresponden en absoluto con el estudio y con lo que había encontrado ese estudio. El estudio, la respuesta C sería la más descriptiva, pero lógicamente va a importar muy poco al público general que una dosis de 4 gramos por kilo, o sea, de 4 por 70, multiplicad a ver cuántos gramos de resveratrol por una persona de 70 kilos tendría que tomar, produce cambios funcionales en el músculo esquelético y cardíaco de ratones. Encima es que es en ratones, así que ni siquiera os iba a funcionar. Por lo tanto, no es algo noticiable. Esto lo podríamos hacer con muchísimos estudios que aparecen a diario y que si cogemos una parte y la presentamos bonito puede parecer muy, muy impactante, pero que, como decía Carlos, la evidencia científica no se sustenta en un estudio en ratones o en líneas celulares, sino en un cuerpo de evidencia científica que son todos los estudios que haya sobre un tema y que decantan definitivamente la ciencia hacia un lado o hacia otro. Y rápidamente voy a hablaros de los trolls. Los trolls y los haters. Esto es algo a lo que os vais a tener que enfrentar si estáis en el mundo digital, tarde o temprano. ¿Qué es un troll? Pues un troll es una persona que tiene una actitud poco adaptativa dentro de Internet y que busca intencionadamente generar malestar en la persona que recibe sus ataques o que es objeto de sus ataques. Es distinto del ciberbullying. Por ejemplo, en el ciberbullying normalmente es un ataque a una persona con la que hay cierta relación, es algo más personal. Aquí no es personal, o sea, no lo tenemos que tomar como algo personal, pero bueno, puede llegar a afectarnos mucho. El troll obtiene satisfacción de esa interacción y para él la respuesta de otros usuarios o de la propia víctima es un factor motivacional importante y esto lo tenemos que saber, está buscando que interaccionemos con él. ¿Qué podemos hacer ante esto? Porque las opciones son varias. Lo primero podría ser denunciar. Desde luego hay casos en los que si es un ataque muy grave tiene que haber una denuncia, bien ante la plataforma o ya en otros casos ante las autoridades. Por ejemplo, es el caso de Vicente Prieto, un médico que en Twitter sufrió un linchamiento por parte de una actriz porno que lanzó a todos sus seguidores contra él porque él puso en entredicho que ella descendiera de alienígenas. Bueno, pues esto supuso que
a este médico tuviera que dejar incluso las redes sociales durante un tiempo porque lógicamente fue una cosa que le afectó. Estaba recibiendo incluso ataques acusándole de pederastia, de acoso, en fin, fue un tema bastante grave. Entonces, ante eso está claro que hay que denunciar. Pero hay otros casos leves en los que ya tenemos que establecer nuestros límites personales. Lo primero que podríamos hacer es identificarlos, saber si realmente es un troll, si se está comportando como un troll. A veces no es un troll, a veces, bueno, pues es una persona que en un momento dado nos hace un comentario y no va más y ya está. El troll suele buscar una interacción de forma continua. Una cosa que podemos hacer es ignorarlos, y de ahí el famoso lema "Don't feed the trolls", no les ignores hasta que desaparezcan. Esto, bueno, pues puede funcionar en algunos casos y hay algunas posturas que dicen que no se tiene por qué ser víctima de un troll y soportar esa tensión y apostar por este tipo de reacciones de ignorarles. Esto ya, por eso digo que depende un poco de los límites personales de cada uno. Es útil establecer una política de comunicación, es decir, pensar cómo vais a actuar y hacerlo siempre así. Si no alimentáis a los trolls, no los alimentéis nunca. Si respondéis, responded siempre. Si bloqueáis, bloquead y punto, no interaccionéis más. Y luego es muy útil el botón de silenciar, porque el troll no sabe que tú no estás viendo sus interacciones y tú no las ves y vives mucho más tranquilo. También se puede informar a la plataforma y a veces podemos aprovecharnos de lo que nos dicen los trolls. Si han acertado con algo porque hemos cometido un error, por ejemplo, aprovechémoslo, aprendamos, escuchémoslo y corrijamos los errores, pero tampoco le demos mayor importancia de la que tiene, siempre que sean casos breves, insisto, y siempre que estén dentro de nuestros límites personales, porque es difícil gestionar esto. Con esto creo que tenemos la presentación rematada. Pues muy bien, pues muchas gracias, Beatriz. Bueno, nos han formulado ya algunas preguntas a través del chat, pero bueno, las preguntas yo creo que lo adecuado sería hacerlas por el canal de preguntas y respuestas. Nos pregunta Patricia Velasco, como profesores de salud, ¿qué recomendáis hacer o decir cuando una persona te dice que toma agua con limón en ayunas, por poner un ejemplo, porque le viene súper bien para detoxificar su organismo? ¿Vale? ¿Qué recomendamos decir o hacer? Beatriz. Es súper complicado y de hecho, bueno, realmente la ciencia ahora mismo está estudiando este tema, el tema de las pseudociencias, el tema de las pseudoterapias, porque es complejo el abordaje. Y hay incluso un ensayo a nivel europeo para ver qué tipo de perfiles son y cómo se puede intervenir, porque lo que está claro es que los datos, como os decía antes, los datos los tenemos nosotros, los intentamos dar, los damos y muchas veces cuando esté en el tú a tú no convencen. Entonces, tenemos que ser también empáticos y yo creo que dos claves son la empatía y sobre todo no ridiculizar a esa persona. O sea, no tratar de hacerle ver despacio, con cariño, con empatía, cuáles son las claves por las que eso no funciona o por las que puede estar equivocándose, pero no entrar a un ataque frontal ni a ridiculizar, porque cualquiera nos pondríamos a la defensiva si están atacando nuestras creencias así. Pero como digo, es muy complejo, ¿eh? O sea, de hecho es que se está estudiando, hay un ensayo para ver cómo se puede abordar porque tiene muchas aristas. Bueno, nos pregunta Andrea Gil, ¿cómo recomendáis a periodistas que escribimos sobre, por ejemplo, nutrición, que enfoquemos los temas para evitar bulos o la transmisión de información falsa o mediocre? Bueno, en parte hemos contestado en parte porque hemos estado contando algunas herramientas de verificación que yo creo que son muy útiles, sobre todo un periodista yo creo que las tiene que conocer, utilizar a la hora de divulgar, no quedarse con una sola fuente. Eso es fundamental, porque además incluso sabemos cómo va avanzando la ciencia, también lo hemos comentado, que algo que parece que es cierto, porque es un estudio que todavía preprint, ojo con ese tema, hay que comprobarlo siempre, que todavía no ha sido revisado por otros,
que no es lo mismo que un estudio, un metaanálisis, etcétera, ¿no? Yo creo que en esto, no sé si Beatriz quieres decir algo más. Sí, yo creo, está preguntando Patricia, creo que es al hilo de esta pregunta, si parafrasear sería una opción. Aquí, bueno, desde luego sería una opción para dar la información lo más leal a lo que ha dicho la fuente, pero entramos en algo que puede ser conflictivo, que es la equidistancia. El periodista también tiene que hacer ese filtro. O sea, en un reportaje no se puede estar hablando de la COVID-19, de la vacuna de AstraZeneca y dar voz a un virólogo del CSIC y dar voz también a un antivacunas diciendo que, entrecomillándolo, que es muy peligroso porque va a contener aluminio y no. O sea, ahí ese es el trabajo del periodista también. Filtrar cuál es la información relevante, cuál es la fuente relevante y, tal como están las cosas, evitar la equidistancia, porque lo que va a percibir el público es que tanto la voz del virólogo del CSIC como la del negacionista tienen el mismo peso, porque si les estamos dando valor en un medio de comunicación con una repercusión importante, con una audiencia importante, con una autoridad importante, lo que se percibe es que es igual de válido y tenemos que saber que no lo es. Sí, de hecho yo creo que los negacionistas han cogido un papel que es que yo creo que ni hubieran soñado en la vida, por toda la difusión que se les ha dado, ¿no? Pero bueno. A ver, otra pregunta. ¿Cómo se podría ayudar a una persona que se cree todo tipo de bulos, teorías conspiranoicas y negacionistas y las lleva a extremo? Yo le diría que busque también en otros medios, porque, ojo, que también lo hemos estado un poco por encima, pero los algoritmos de esto de que decía Beatriz de la homofilia, esto pasa en las redes sociales. ¿Vale? Si veis Facebook, Twitter, Instagram, nos indica que sigamos a personas que van de acuerdo con lo que nosotros creemos. Entonces, al final, para mantenerte más tiempo, a ellos les viene fenomenal esas plataformas para tenerte más tiempo en la plataforma, que es dinero para ellas. ¿Qué ocurre con eso? Que no ves otros puntos de vista, crees que todo el mundo opina igual que tú. Entonces, intenta informarte por otros medios. No solo sigas al medio de comunicación que te gusta, que va de acuerdo con tu ideología, sino busca otros diferentes. Yo creo que sería lo que tendríamos que animar. Y luego, yo también diría que tenemos todos una responsabilidad. Hemos creado un movimiento que se llama Zascabulos, que no lo hemos comentado antes, para que cualquiera, antes de reenviar algo, que se lo piense por lo menos, ¿vale? Que mire si puede ser cierto, no lo comparta, que lo contraste con un profesional sanitario, pero desde luego, al final puede haber alguien que acaba sufriendo. No sé si quieres decir algo en este sentido. Completamente de acuerdo con lo que dices, Carlos. Todos tenemos una responsabilidad. Yo lo comparo también mucho con la inmunidad de rebaño de las vacunas, ahora que conocemos todos el concepto. Por cada persona que no comparta ese bulo que le llega, estamos generando una inmunidad de rebaño, estamos frenando ese bulo, estamos siendo críticos. Si además, por ejemplo, en grupos de WhatsApp y demás, si además podemos enviar la información que desmiente ese bulo, que para eso están en plataformas como Salud Sin Bulos y otras entidades de verificación que a lo mejor ya han publicado esa información desmentida, pues cuando nos llegue una locura, devolvamos el desmentido, insisto, con cariño, con empatía yo creo que cada vez va a ser más importante que seamos conscientes. Cuando llegue una persona, pues eso, que cree en todo tipo de teorías conspiranoicas y demás, a lo mejor que le expliquemos cómo funcionamos, o sea, cómo funcionan los sesgos. Bueno, mira, es que a lo mejor estás recibiendo todo esto porque ya te has metido, los algoritmos funcionan así. Explicar más eso para que pueda intentar preguntarse si realmente lo está haciendo bien o no, que ir directamente a atacar el problema. Dar una explicación de cómo funcionamos y de por qué, igual que Daniel Kahneman, que es un mega experto y que ha ganado un premio Nobel por ello, cae. Todos caemos, es normal, pero tenemos que saber identificar esos sesgos. Nos pregunta Josefina Lazo que por el movimiento antivacunas, que si es muy grande en España, que le rodean varios antivacunas que están convenciendo cada vez más. Y lo hemos visto antes en la presentación, hay una gran parte de la población que está en contra de la vacunación. Incluso antes de que exista la vacuna ya están en contra. Yo no sé cómo lo ves tú, Beatriz, pero sí que creo que desgraciadamente los antivacunas están creciendo. Sí, están creciendo. Era algo que hace 15 años yo recuerdo que salió en un capítulo de House, de la serie House,
y aquí se veía como algo absolutamente residual, de lo que habíamos oído hablar pero muy poco. Ahora ya sabemos que el sarampión vuelve a ser un problema en Europa, es un problema en Nueva York, por ejemplo, han tenido que, antes de la COVID, hace como año y medio, tuvieron que hacer varias acciones de salud pública porque resurgía en Nueva York, pero desde luego en otros puntos de Europa, en España también, y algo muy importante, lo que comentabas antes, Carlos, el sesgo de familiaridad. Cuanto más está comprobado, cuanto más nos exponemos a una información, aunque sea falsa, tendemos a creérnosla más. Entonces, cuanto más nos digan la vacuna puede ser peligrosa, aunque de entrada nosotros queramos tener un pensamiento científico y queramos fiarnos de las autoridades sanitarias, ese repetir el mismo mensaje una y otra vez consigue que nos resulte familiar y que nos resulte al final creíble. Así que cuando veamos que un político, por ejemplo, o que una antivacunas está siempre machacando con lo mismo, no es porque no se le ocurra otra cosa que decir, que en muchos casos también, sino porque se ha visto que esa mayor exposición hace que seamos más, que estemos más predispuestos a creérnoslo. O sea que eso es importante. Y por eso probablemente ahora están teniendo también ese impacto, y por eso también la importancia de no ser equidistantes desde los medios, no darles voz, porque parece que es un mensaje que al final nos resulta creíble. Nos pregunta aquí Carlos Estevez, ¿qué nivel de importancia consideran que tienen los políticos respecto a los bulos y cómo afecta que otros políticos cataloguen a este gobierno como el gobierno de los bulos? Bueno, la verdad que eso ha habido mucha polémica en el tema de los bulos, que si el gobierno decía bulos, otros le acusaban de todo lo contrario, en fin, hay muchos cruces. Desgraciadamente se ha utilizado el tema de los bulos para atacarse unos con otros. Yo solo tengo que decir, desde el punto de vista de la comunicación, sin entrar en ningún tema político, que es verdad que en comunicación que un portavoz diga algo y después, al cabo de un tiempo, diga lo contrario y admita que ha mentido, eso desde el punto de vista de la comunicación es letal para la credibilidad. Y yo creo que una parte de responsabilidad en que la gente no se crea el discurso es que ese portavoz haya mentido y que haya admitido que haya mentido, ¿no? Al margen de otras consideraciones. No sé si quieres decir algo, Beatriz. Sí, bueno, efectivamente es un fenómeno que estamos viviendo, el fenómeno de la desinformación y de los bulos. Se está utilizando incluso para desacreditar a los medios de comunicación, y por eso se intenta ya no hablar de fake news, sino de desinformación, porque lo que apuntabas un poco, Carlos, no podemos hablar de noticias. Noticias es otra cosa. Cuando hablamos de noticias falsas, parece que le damos categoría de noticia a cosas que no lo son. Y tenemos, bueno, pues el ejemplo de Donald Trump, que su mantra durante todas las elecciones ha sido "You are fake news, you are fake news, you are fake news". Entonces, el propio concepto de bulo, que es algo que ya la población tiene más o menos en su terminología diaria, se está utilizando desde la política para poner el foco en otra cosa. No, es que lo que dice mi contrincante es un bulo, lo sea o no, pero ya se pone en entredicho. Es que lo que dice ese medio de comunicación es un bulo, es que solo decís noticias falsas. Da igual que ese medio de comunicación lo tenga verificado, pero queda ese término como en la cabeza. Entonces, al final, volvemos al sesgo de confirmación. Si lo ha dicho el político que a mí me gusta, yo me fío y es que eso es un bulo, y si no, es que efectivamente estáis utilizando el término bulos para todo. Bueno, pues no sé si me he explicado muy bien, pero vamos, que efectivamente, o sea, se está usando el término como arma arrojadiza, incluso desproveyéndolo de su contenido. Sí, yo creo que además esto explica en parte que haya gente que no sigue las recomendaciones, porque unos porque no se creen al gobierno nacional porque están en contra ideológicamente, otros no se creen al gobierno autonómico porque están y reaccionan con mucha furia, y es lo que contábamos, ¿no? Es muy curioso que al final cuando algo se demuestra incluso fehacientemente que se ha equivocado, es el gobierno, sea regional, autonómico, sea local o nacional o lo que sea, los que tienen esas creencias lo tienden a rechazar. Bueno, no sé, no está tan claro, tal. Bueno,
al final no es un debate científico, es un debate ideológico. Es muy triste, ¿no? Porque al final esto está perjudicando la salud pública. Sí, Me da sí, mucha sí, pena. absolutamente de acuerdo. Y estamos en un momento en el que los hechos son opinables. Entonces, abrimos debates sobre todo y abrimos debates incluso sobre los consensos científicos. No, es que si hay un consenso científico, es un consenso científico, no hay una ideología detrás, es un consenso científico, ya está, o hay un hecho científico. A veces, lo que comentaba, tenemos que transmitir los hechos y los consensos cuando algo es irrefutable y está asentado en la ciencia, ya está, y tenemos que ser capaces también de transmitir la incertidumbre. Hay veces que la ciencia tiene que decir, llegamos hasta aquí, no podemos decir más, pero esto es lo que tenemos por ahora. Dentro de un mes vamos a saber mucho más. Eso es muy difícil de transmitir y es muy difícil de aceptar también por parte de la población. Entonces buscamos rellenar huecos y muchas veces en esos huecos entran las pseudociencias. Bueno, aquí más que una pregunta es una reflexión, que les negaría la asistencia sanitaria a los antivacunas y tal. Bueno, en fin, eso ya es una opinión, pero la verdad que ha ocurrido incluso de estos antivacunas, nos dicen aquí que a lo mejor no deberíamos utilizar ese término. Es verdad que hay gente que tiene dudas y hay gente que está totalmente en contra. Es verdad que a veces se polariza. Yo creo que a los que tienen dudas, que están abiertos a la ciencia, pues es cuestión de que sepan cómo funcionan las vacunas. Y además, los antivacunas, realmente los que están en contra de todas las vacunas, siempre se basan en teorías de la conspiración, de que las farmacéuticas, los gobiernos y tal. Yo creo que saber un poco cómo funciona la ciencia, cómo funciona la investigación científica. Hoy día, mira, hace 20 años, es verdad que se publicaron algunas publicaciones, algunas fotos en algunas publicaciones científicas que estaban falsificadas, etcétera. Y ahora ya, de verdad que con las técnicas de detección y lo pendiente que están los investigadores es que cualquiera que se le pasa una coma, enseguida tenemos un científico de otra parte del mundo que le dice, ojo, ¿qué es lo que estás diciendo ese dato de ahí que no me concuerda, que he hecho la misma prueba? Yo creo que falta un poco educación desde los colegios, ¿no? Cómo funciona la ciencia, cómo funciona la investigación científica y que se va avanzando, ¿no? Yo creo que eso, para todos estos que tienen esta teoría de la conspiración, les ayudaría bastante. Y además que explicar que la ciencia también puede tener fallos y también puede llegar a publicarse un artículo científico que no tiene una buena metodología o hay injerencias de las farmacéuticas con determinados estudios científicos para dar resultados mejores de los que realmente se obtendrían, pero que eso son las excepciones. O sea, es verdad que en la ciencia hay errores, hay a veces mala praxis, pero como en todas las profesiones y en todos los ámbitos de la vida, pero no es la norma. No se puede coger la excepción como si fuera la norma para, ¿ves? Esta es la prueba irrefutable de que mi teoría de la conspiración es cierta. No, si el cuerpo científico de evidencia científica dice otra cosa, lo lógico es que eso haya sido una excepción y que puede haber sido una mala praxis y que puede haber habido intereses económicos y no vamos a ponernos a defender a las farmacéuticas y las patentes farmacológicas y demás, pero que eso no es un falso dilema. O sea, por haber hecho una mala praxis no quiere decir que toda la farmacología sea una mala praxis, ni quiere decir que todos los estudios científicos estén sesgados. Vale, bueno, aquí hay más opiniones sobre esto de negar la asistencia a los antivacunas. Bueno, hay que decir que los antivacunas no existen en África, ¿no? O sea, eso también se dice muy a menudo. Es muy fácil ser antivacunas cuando al final tienes una sanidad pública que te protege, por mucho que esté colapsada, pero al final, bueno, pues la gente acude al medicamento, acude al hospital cuando le pasa algo. Todos los antivacunas al final, cuando están sufriendo la enfermedad, no se empiezan a hacer meditación para ver si se les pasa, ¿no? Ni nada de esto. O sea, buscan un tratamiento, buscan la asistencia sanitaria, en fin. Y hay otros que, desgraciadamente, por las condiciones que viven, los países que viven, no pueden permitirse ir a ninguna asistencia sanitaria, ¿no? Son afortunados que están en un país occidental que sí lo tiene. Pero bueno. En fin, pues nada, hemos llegado ya al final de la intervención. Oye, pues Beatriz, muchísimas gracias por haberme acompañado. Encantada, un placer, de verdad. Debatido sobre muchos temas. Esto de los bulos está más en auge que nunca, desgraciadamente.
como era lógico, iba a salir el tema político, es verdad que se ha utilizado políticamente y da pena porque al final eso tiene consecuencias, ¿no? Parece que de una manera se quiere utilizar para atacar a unos o defender una ideología, etcétera, pero todo ese tipo de cosas cuando se difunden, al final hay alguien, siempre lo digo, al final de la cadena hay alguien que sufre, hay alguien que no toma las medidas adecuadas, hay alguien que no se cree los consejos sanitarios de salud pública, da igual el partido que esté en ese gobierno regional, nacional o lo que sea, pero tiene consecuencias en la salud, lo estamos viendo ahora mismo, no es una pena, pero yo creo que todos tenemos que ser responsables, frenar esos bulos y bueno, remitir a hablar con profesionales sanitarios que nos van a aclarar también si eso puede ser un bulo, no puede ser un bulo y no dejarnos llevar por la irresponsabilidad. Pues bueno, vamos a dejar esta grabación aquí. A ver, bueno, siguen más preguntas, pero ya vamos un poco fuera de tiempo. La última pregunta, venga, Beatriz. ¿En qué punto está lo legal de vender una dieta por Instagram con productos de empresas piramidales y sin siquiera ser nutricionista dietista? Pues es la lucha de cada día sobre el intrusismo profesional, pero bueno, un poco lo que comentábamos con Sesderma. Esto lo denunciamos continuamente. Muchas veces están bordeando la legislación sin cruzarla, con lo cual hay a veces es difícil actuar y otras veces la cruzan. Y cuando la cruzan, les compensa cruzarla, porque las sanciones llegan tarde, han vendido ya muchísimo producto, han obtenido un rendimiento económico que a veces desgraciadamente les compensa. Así que bueno, pues es seguir en la lucha, poner también de relieve la importancia del dietista nutricionista como el profesional sanitario que tiene conocimientos de alimentación y nutrición, que yo creo que en eso estamos luchando mucho. Lo que pasa que mientras no estemos en el sistema público de salud, también ahí es más difícil porque no se ve el aval de la administración apoyándonos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un poco complicado, pero seguiremos dando toda la caña que podamos para hacer ver esto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a DKV por haber hecho posible este evento. Os recordamos que mañana tenemos ya todo el Congreso de Salud sin Bulos, que habrá diferentes expertos hablando de diferentes aspectos relacionados con los bulos de salud. Y nada, Beatriz, ha sido un placer contar contigo y nada, nos vemos en breve. Un placer hacer equipo. Gracias. Bien. Venga, gracias a todos. Hasta luego. Adiós, adiós.